en el capítulo 5, empezando en el versículo 18 y hasta el versículo 20. Efesios capítulo 5, el versículo 18 al versículo 20. Dice así la palabra de Dios: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la lectura, que la bendiga, y vamos a tener una palabra de oración. Te damos las gracias, Dios y Padre Santo, por este día, Señor. Gracias porque tú nos has traído hasta aquí. Gracias porque tú has provisto de todo lo que hemos necesitado, Señor. Gracias por tu fidelidad. Y gracias porque estamos seguros de que en el Señor Jesucristo tenemos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Padre, queremos pedirte en esta tarde que tú abras nuestras mentes y corazones, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad y que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros de forma específica, con alguno de los textos, con alguna de los versículos que vamos a leer. Bendícenos y guárdanos, y muchas gracias otra vez por habernos salvado, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Vamos a leer otro versículo en el capítulo 4, versículo 13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si en esta tarde yo os preguntara a qué te dedicas, pues lo normal, o por lo menos lo que a mí me pasa si alguien me lo pregunta, es que le hable de mi trabajo. Pues, ¿en qué trabajo? Pues yo me dedico al mantenimiento de edificios. Y entonces pues ahí empezaría a explicar. Quizá tu caso no es el mismo, pues yo me dedico al mantenimiento del hogar, porque trabajas en casa. O yo me dedico a lo que te dediques, pero es por norma general, es lo que todos vamos a pensar, en algo que tenemos que hacer o en lo que estamos haciendo. Si estamos pensando en las cosas de la Iglesia, pues pensamos en aquellos que se dedican a la obra a su tiempo completo, aquellos que son misioneros, quizá, aquellos que están siempre haciendo las cosas que hay que hacer en la Iglesia, los que están participando de todos los ministerios, y pensamos en eso normalmente cuando hablamos acerca de la dedicación. Lo cierto, o lo que vamos a hablar esta tarde es precisamente de eso, de la dedicación del cristiano. Y quizá, o quizá no, seguro, se ha hablado de esto de muchas maneras, se ha presentado de muchísimas o diferentes maneras, quizá haciendo énfasis en cosas que, o no respaldando esas cosas con lo que las Escrituras nos van a decir, pero lo cierto es que la Biblia habla acerca de la dedicación del cristiano. No es que sea ni si mucho menos una segunda conversión, no es que sea un grado superior al que el cristiano o solo algunos privilegiados tienen el poder llegar, sino que es algo que a todos, absolutamente a todos los cristianos se nos enseña. Bien cierto es que lo ideal sería que cuando nos convirtiésemos al Señor, nos dedicásemos al Señor. Pero viendo el testimonio de la Biblia, que nos insiste tanto en esa dedicación, y más bien viendo el testimonio de mi propio corazón, pues me doy cuenta que no es así. Que muchas veces divago, muchas veces me pierdo, muchas veces voy subiendo y de repente voy bajando, y vuelvo a subir otra vez y de repente vuelvo a bajar. Como hemos dicho, la Biblia habla de ello, y en esta tarde pues veremos un texto acerca de ello. Pero es así, nos descuidamos y nos relajamos en nuestra manera de vivir. Empezamos con mucho entusiasmo cuando nos convertimos, posiblemente sea tu experiencia, ese primer amor del que tanto hemos hablado o escuchado. Y tenemos ganas y queremos hacer cosas por el Señor y vamos, pero con el tiempo eso se va relajando, eso se va quedando un poco más apagado. Y el primer amor no es solamente un amor de enamoramiento, de ver algo especial y por eso hay tanto entusiasmo, sino que es una prioridad. Es mi primer amor. Es que no hay nada por encima de ese amor. Por lo tanto, es probable que pase el entusiasmo,
pero el primer amor debe permanecer. No puede o no debería de pasar. Es evidente, o si tú no lo sabes yo te lo digo, no es mi caso. El amor ese, primer amor, a veces desaparece. Es por eso que he querido leer estos dos textos, porque el fin, lo que nosotros deberíamos de buscar como cristianos es ese versículo 13, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No sé cuál es tu meta, pero debería ser esta si no lo es, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en cuanto la Biblia nos lo dice, es que puede ser, o que por lo menos debemos estar en el intento. Así que no sirve esa excusa de decir que esto no es para mí, que yo soy joven o que yo soy muy mayor, o que eso es solo para algunos privilegiados los que pueden llegar a eso. Y he querido leer el otro texto en el capítulo 5 porque describe lo que debería ser nuestra vida, nada más y nada menos que hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una buena descripción de cómo debería ser nuestra vida. Así que cuando yo leo estos dos textos y me miro en el espejo de la palabra de Dios, veo la realidad. Y la realidad es que no estoy en esos versículos. Es por eso que quiero hablar en esta tarde acerca de la dedicación. Hay un texto que seguro que sabes de memoria, que nos va a ser nuestro texto base para hablar de este tema. Que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Podríamos recitarlo, seguramente lo podríamos recitar de memoria. Y vamos a leerlo. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si entendemos esto que estamos hablando de la dedicación, y quizá le puedes llamar de otra manera, No es el nombre no es categórico, lo he puesto yo. Pero si vamos a llamarlo así, si hablamos de la dedicación como una necesidad, es importante que sepamos de dónde sale, que sepamos lo que es, que sepamos qué va a conllevar eso en nuestras vidas. Y es así, es una necesidad. Voy a intentar que todos creamos en ello en esta tarde, no porque lo diga yo, sino pues viendo los textos en las Escrituras. Es una necesidad que todo cristiano, absolutamente todo cristiano, esté dedicado a Dios. Es una necesidad para el propio cristiano. Es tu necesidad, es mi necesidad, y con ello, evidentemente, es la necesidad de las familias de la Iglesia y, finalmente, es una necesidad en la Iglesia. Vamos a ver en esta tarde 6 puntos acerca de la dedicación. Todos van a salir de estos 2 versículos que hemos leído. Vamos a ver las misericordias de la dedicación. Punto número 1, el 2 va a ser el alcance de la dedicación, el 3, el carácter de la dedicación, el 4, ¿qué es la dedicación?, el 5, el resultado de la dedicación, y el 6, dificultades para la dedicación. Pues vamos a seguir el orden. Misericordias de la dedicación. Leemos ahí que Pablo está escribiendo a los romanos y les hace una rogativa por las misericordias de Dios. Os ruego, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Es una forma que tiene Dios de trabajar con nosotros, que siempre que va a pedir algo o siempre que va a demandar algo de nosotros es porque Él primero ha hecho algo. Nunca va a ser al revés. Nunca va a pedir primero que yo haga algo para que Él después me vaya a responder, sino que Dios da siempre el primer paso. Y en este momento, en este caso, nos están rogando algo, pero en base a unas misericordias. Os ruego por las misericordias de Dios. Acompañadme un momentito a Efesios capítulo 1, porque allí tenemos una buena concentración de esas misericordias. Vamos a leer algunos versículos, algunos trozos de versículos y saltando algunas partes. En el versículo número 3, hacia la mitad del versículo,
leemos que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es una misericordia de Dios. Tú y yo no hemos hecho nada, absolutamente nada para merecernos eso, pero Dios nos lo ha dado, nos ha sentado, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 5, en la primera frase dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. ¿No? Tampoco lo merecíamos. Es que ni siquiera que es imposible, no podemos ganarlo. No había nada que tú y yo pudiésemos hacer para ser adoptados hijos. Pues eso es una misericordia de Dios. En el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Absolutamente nada que pudiésemos hacer para obtener el perdón de pecados. Solo en la sangre de Cristo. Así que eso es una misericordia de Dios. Versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Otra misericordia de Dios. Y en el versículo 13, hacia el final, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pues otro de los beneficios inmerecidos por parte nuestra de Dios. Otra de las misericordias. Así que es en base a las misericordias de Dios. Y no son solamente esas, sino que hay muchísimas más que se nos está haciendo una rogativa. Os ruego por las misericordias de Dios. Pero entre ellas yo quiero destacar una, y es la que hemos leído en el versículo 7, que tenemos la redención por su sangre. Os ruego por las misericordias de Dios, y entre ellas la redención por su sangre. Es que no habría otra manera de poder estar en la presencia de Dios si no fuese porque nos hubiese perdonado y limpiado de nuestros pecados. En el Nuevo Testamento encontramos 3 palabras en el griego que se traducen como redención. Y ocurre esas cosas que ocurre a veces, que no siempre la misma palabra del griego es la que nosotros encontramos en castellano. Lo bueno es que, y uno no es que sepa griego, ni muchísimo menos, solamente es que le han regalado una enciclopedia y un diccionario y una concordancia, y allí puedes buscar las palabras, pero viendo esas palabras en el griego se nos dan a conocer detalles que solamente en castellano, con esa palabra redención, nos vamos a perder. Así que vamos a observar esas 3 palabras para que conozcamos cuál es esa redención. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9, encontramos la primera. Dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Con tu sangre nos has redimido. En el griego esa palabra redimido quiere decir comprar. Quiere decir que alguien pagó el precio que nosotros valíamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y la justicia de Dios demandaba que se tenía que derramar sangre limpia, sangre inocente, y la sangre que pagó nuestro precio fue la sangre de Cristo. Así que, resumidamente, la redención es que hemos sido comprados, y a un valor muy, 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 muy alto, un valor incalculable. Es tan alto que nunca nadie va a poder pagar el mismo precio por ti y por mí. No puede ser que nadie venga ahora y haga una contraoferta, porque no hay precio como el que se ha pagado, que es la sangre de Cristo. En Gálatas capítulo 4, versículo 5, encontramos otra vez esta palabra. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Esta palabra es la misma en el griego, solamente que lleva añadida una preposición que le cambia un poquito el significado. Así que hemos sido comprados con su sangre, el precio que la justicia de Dios reclamaba fue pagado, pero con esa preposición es que se nos ha sacado de un mercado, ¿verdad? Antes, o quizá en algún sitio ahora, se iban a comprar esclavos al mercado.
Así que cuando iba el señor que tenía dinero y se paseaba y escogía al esclavo, pagaba un precio, su precio, y lo sacaba del mercado de los esclavos. Pues esa misma idea es para nosotros. Nosotros estábamos en el mercado, pecadores. Éramos esclavos del pecado. No teníamos opción de ser libres. Llevábamos, ¿cómo se llaman? Unas esposas. No podíamos quitárnoslas. Éramos esclavos. Pero en la redención de nuestro amado Salvador encontramos que se pagó el precio por nosotros y además se nos sacó de ese mercado. Ya no estamos más a la venta. No volvemos a ese mercado. Y en Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta palabra es distinta a las otras, ya no tiene nada que ver. Y aquí la idea es que no solamente se pagó el precio que teníamos, no solamente se nos sacó, sino que se nos ha dado libertad. Ya no somos más esclavos. Y además se nos ha dado libertad para nunca más volver a estar como esclavos. Ese dueño que teníamos antes ya no tiene dominio sobre nuestras vidas, porque Cristo nos redimió, Cristo nos sacó de ese mercado. Así que dejamos de ser esclavos y quizá podemos pensar en que antes teníamos un dictador, que era el pecado, y no podíamos hacer otra cosa que obedecer. Éramos esclavos, no había otra solución. Y ahora somos hechos libres. Libres, y aquí viene nuestra famosa palabra, para decidir qué vamos a hacer. Eres hecho libre, yo soy hecho libre, y ahora Dios me da la posibilidad, me da la opción de elegir. Ya no soy esclavo, yo ya no estoy atado de pies y muñecas, sino que en Cristo tengo libertad. Esto es lo que ocurre cuando nos convertimos, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Somos comprados, somos sacados del mercado y somos libertados de ese pecado que nos estaba esclavizando. Ahora tenemos que decidir qué hacer con el resto de nuestra vida. Tenemos varias opciones, pues tenemos que escoger la mejor o la que a nosotros nos parezca la mejor. Vamos a leer unos versículos en 2 de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la única opción que las Escrituras nos van a dar, o lo que las Escrituras nos van a aconsejar, si quieres decirlo de esa manera, que tenemos que hacer. Vivir ya no para nosotros, sino vivir para Cristo. Pero lo que quiero notar de ese versículo 14 es la primera frase: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando eso. Esa palabra constreñir, si la buscas y buscamos su significado, es que nos está empujando, nos está induciendo. Es decir, que viendo el amor de Cristo por mi propia vida, viendo cómo he sido redimido y lo que quiere decir la redención, considerándolo, pensándolo, viendo que yo no merecía que Cristo me amase como me ha amado, lo que me hace ese amor es llevarme a la total entrega de Cristo. Debemos de recordar que Dios no quiere hijos que le sirvan por obligación. Él nos ha libertado. No quiere tener esclavos. No quiere tener gente atada de pies y manos que simplemente hacen las cosas porque las tienen que hacer, sino que quiere tener hijos que sirvan en amor y que se sometan en amor. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto,
en que si uno murió, que si ese uno murió. Así que somos llamados en Romanos 12, se nos hace una rogativa teniendo como base las misericordias de Dios. Es en base a estas misericordias, es en base a esa redención, a la libertad que se nos ha dado, que yo puedo decidir ahora por esa libertad. Y es cierto, yo puedo decidir, y puedo decidir mal, y muchas veces, ¿verdad?, decidimos mal, pero tenemos que decidir bien. Vamos a Romanos capítulo 12. Qué diferencia, ¿verdad?, entre lo que teníamos antes en pecado y lo que tenemos ahora. Antes es que no teníamos opción, es que pecábamos y éramos esclavos, pero ya ese poder fue quitado, ya fuimos liberados. Entonces tenemos opción ahora de poder someternos y de servir a Cristo. Veamos entonces ahora el alcance de esa dedicación. Y ahí en Romanos capítulo 12, si lo encuentro, lo leo. Romanos capítulo 12 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Que presentéis vuestros cuerpos. Vamos a leer también Romanos 6, capítulo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vamos a leer también 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esos tres versículos que hemos leído, dos en Romanos y otro aquí en 1 Corintios, tienen en común que todos están hablando de que tenemos que hacer las cosas cuando estemos en nuestro cuerpo, y alguno añade, y en nuestro espíritu. Así que cuando hablamos del alcance, o lo que yo quiero decir con el alcance de la dedicación, es que cuando tenemos que dedicarnos es precisamente ahora que estamos vivos, ahora que tenemos un cuerpo. No tiene sentido, ¿verdad?, pensar en dedicarnos cuando estemos en el cielo. Ya estamos allí. Así que si tenemos que dedicarnos, tenemos que hacerlo ahora. No mañana ni esperar, porque a lo mejor ya no llega ese día, pero sí ahora. Es el momento. Y mientras la salvación se refiere a mi relación con Cristo en cuanto Él es mi sustituto, cuando hablamos de la dedicación, estamos hablando de mi sujeción, de mi relación con Dios en cuanto yo me sujeto a lo que Cristo me enseña en las Escrituras. Y la segunda no debería ser sin la primera, ¿verdad? Si no soy salvo, ¿cómo voy a poder entregar? ¿Cómo voy a poder sujetar mi vida? Y lo ideal, como decíamos al principio, es que todo ocurriese en el momento de la salvación. Y ojalá fuese así para todos, que en cuanto yo clamo al Señor por el perdón de mis pecados, quiere decir en ese momento que estoy sujetándome a todo lo que Él me enseña. Pero vuelvo a decir que el testimonio de las Escrituras, con esa insistencia en que entreguemos todas las cosas, que mi propio testimonio me dice a mí mismo que muchas veces eso se ha perdido. Así que es ahora, es el momento ya de que nos dediquemos al Señor. Ahora también vemos en Romanos capítulo 12 el tercer punto, que es el carácter de esa dedicación. Pablo se encarga en dejar bien claro que esto de lo que está hablando, este presentarnos delante de Dios, es porque tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y todo sacrificio tiene por lo menos dos características fundamentales que sin esas no es tal sacrificio. Si falla una, no es tal sacrificio. No vamos a ir a leerlo porque sería muy largo, pero en los primeros capítulos de Levítico se nos enseña acerca de los 5 sacrificios o las 5 ofrendas que el pueblo de Israel tenía que hacer. Había 2 de ellas que eran por el pecado y las otras 2 que eran las otras 3 que eran por
adoración o acción de gracias. Y si nos fijamos en esas tres, porque ahora no estamos hablando de que hayamos pecado, estamos viviendo nuestra vida y queremos acercarnos más a Cristo. Pues si nos fijamos en esas tres, hay dos características fundamentales en cada una de ellas. La primera es que es voluntario. Es una acción, un ejercicio de mi propia voluntad. Nadie me obliga, ni siquiera Dios me obliga. Si Dios no me obliga, ¿qué hombre se puede atrever, verdad?, a obligarme? A no ser que sea tu padre o tu madre, niños. Pero si nadie me obliga, si Dios no me obliga, si ese es un ejercicio de mi voluntad. Así que tiene que ser en mi propia voluntad. Y pensemos en aquellos israelitas. Ellos llevaban de su propia voluntad aquel animal o lo que fuesen a entregar. No siempre tenía que ser un animal. Al sacerdote, allí a la entrada del tabernáculo. Era de la propia voluntad. Así, de esta manera, si nosotros queremos traernos como sacrificio vivo, tiene que ser un ejercicio de mi voluntad. Y si es un ejercicio de mi voluntad, es porque mi voluntad se está sometiendo a la voluntad de Dios. La otra característica fundamental del sacrificio es que era completo. Si un israelita llevaba su animalito para ser sacrificado, después del sacrificio no tenía derecho, no se les pasaría por la cabeza, de reclamar aquello que él había traído. No, yo traigo mi animal, pero quiero que me devuelvas las pezuñas, o quiero que me devuelvas las orejas. Si ellos lo llevaban, iba a ser sacrificado, o iba a ser entregado, y una parte iba a ser para los sacerdotes, aquello se entregaba por completo. No había opción de devolverlo, no había opción de traerlo de vuelta. Entonces, cuando hablamos de la dedicación en nuestra propia vida, leemos ese versículo que dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, tiene que ser voluntario y tiene que ser completo. Y si yo tomo la decisión de que sea voluntario, claro, si tomo la decisión es voluntario. Si yo tomo la decisión de entregarme como un sacrificio, tiene que ser completo. No deberíamos de reservar nada. Vamos a entregar solo la parte que nos interesa. Los domingos son para el Señor. Estoy haciendo teatro, ¿eh? Los domingos son para el Señor. El resto de la semana, pues puedo hacer lo que yo quiera. O solamente la fachada es para el Señor. Entonces, como somos bastante inteligentes, aprendemos a hablar como cristianos, aprendemos a tratar como cristianos. Puedo aprenderme los himnos de memoria, puedo aprender versículos de memoria, y todo el mundo aparentemente cree que yo soy y estoy haciendo las cosas como un cristiano. Pero estoy reservando cosas en mi corazón. No lo entrego por completo. No es un sacrificio, porque el sacrificio es voluntario y el sacrificio es completo. Así que si nosotros decidimos presentarnos delante de Dios, estas dos cosas, por lo menos estas dos cosas, tendrían que estar presentes allí con nosotros. Ahora, estamos hablando de la dedicación y por lo menos no os he expresado mi idea a lo que me refiero cuando estoy pensando en la dedicación. Así que en el cuarto punto, el titulito es ¿a qué nos referimos cuando hablamos, o a qué me estoy refiriendo cuando hablo de la dedicación? Bueno, podríamos resumirlo muy bien con ese mismo versículo que Pablo nos escribe, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Como decíamos al principio, cuando pensamos en a qué estoy dedicado, pues pienso en el trabajo. Te podría explicar 1000 cosas que hago en el trabajo. O pensamos en aquellos hombres y mujeres que han decidido, y así lo decimos, y está bien dicho, dedicar su vida al servicio del Señor. Y entonces han tomado la decisión quizá de irse a otro país, quizá quedarse en su propio país para predicar el Evangelio. Y nosotros decimos que ellos están dedicados y no hay ningún problema en ello. Quizá pensamos que estamos dedicados porque vamos a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles, y si hay un ministerio, también, y si hay una actividad, también. Y entonces pensamos que estoy dedicado a la obra del Señor. Pero cuando yo estoy hablando de la dedicación, y después vamos a ver de ello en las Escrituras, no estoy pensando en todas las cosas que uno puede hacer. No estoy pensando en hasta cuánto de lejos tengo que irme de mi país para predicar el Evangelio, y no tengo absolutamente ningún problema con los que lo hacen. Es más,
Si puedo, pues les ayudo en ello, y nosotros en Mataró, pues como aquí tenemos ofrenda para los misioneros. Así que no pienso que, o sea, evidentemente eso es buenísimo, sino que lo que la dedicación nos tendría que plantear, antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar cualquier tipo de esta decisión, es a quién voy a entregar mi vida mientras esté aquí en la tierra. Está anterior a todo eso. El ir a la iglesia no es dedicarme, es una consecuencia de mi dedicación. El irme a predicar o no, o participar en los ministerios en la iglesia, no es una dedicación, es un fruto de que yo, voluntariamente, en completa capacidad de mí mismo, he decidido entregar por completo mi vida al Señor. Y ello, pues conlleva unos frutos, sea cual sea el que quiera el Señor. Es en ese momento cuando nos ponemos en disposición de decir, bueno, Señor, lo que tú quieras, yo estoy dedicado, ahora ya me da igual, lo que tú quieras de mí, si es irme lejos, si es quedarme cerca, es quedarme cerca. Dice ahí las Escrituras que todo, sea que comamos o sea que bebamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y fíjate que el comer y el beber son las dos cosas quizá más sencillas que hacemos todos los humanos, porque resulta que no es solo las cosas de la iglesia, por decirlo así, es que es en todo. Si estoy en el cole y estoy dedicado en el cole. Si estoy en el trabajo, es en el trabajo. Si estoy en la iglesia, es en la iglesia. Si estoy en la calle, estoy en la calle. Y lo que el Señor quiera que yo haga, eso haré. Pero yo he tomado una decisión de dedicar mi vida por completo al Señor. Ocurre que somos, como dije antes, suficientemente inteligentes como para hacer todas las cosas de una forma hipócrita, ¿verdad? Yo podría estar aquí hoy y me he duchado, me he arreglado porque es domingo y es lo que, bueno, toca todos los días, pero me he arreglado un poco más de lo normal porque es domingo y vengo a la iglesia porque es domingo y estoy dedicado o aparentemente dedicado, pero todos sabemos que eso podría ser hipocresía, ¿verdad? Cada uno en su corazón sabe que algunas veces, o que eso se puede hacer hipocresía, así, que cuando yo me refiero a estar dedicado, pienso en a quién he entregado yo mi propio corazón. Y es por eso que he leído al principio también 2 de Corintios, y vamos a leer ahí otra vez, porque ahí encontramos una muy buena descripción. Bueno, pues la mejor que podemos encontrar, pues es la Biblia. Romanos 5, capítulo 5, versículo 15, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo, en Gálatas 2:20, va a decir, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No sé, ninguno de los dos versículos. Pablo no está diciendo que va a hacer todas las cosas que él iba a hacer, o todas las cosas que él había hecho. Solamente estaba diciendo que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo demás que sea lo que Dios quiera. Pero él había tomado una decisión. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Independientemente de lo que tenga que hacer o no. Independientemente del sitio donde esté o no. Así que cuando yo hablo de la dedicación, estoy hablando precisamente de ello. De la decisión de nuestra propia voluntad de entregar mi vida por completo al Señor, sin dejar ningún hueco para mí, sin dejar ninguna habitación con la puerta cerrada donde la luz de Dios no pueda entrar. Y es interesante, pero cuando eso ocurre, con el tiempo uno se va dando cuenta que necesita abrir más puertas, porque llega un momento en la vida cuando piensas que ya está todo, pero si sigues te das cuenta que no se acaba, porque hemos leído que hasta la estatura, ¿cómo hemos leído? ¿Cómo dice ese versículo? No me acuerdo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Pues tenemos recorrido para toda la vida. Para toda la vida, no se acaba. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. No a la medida del vecino, no a la medida de mi esposo, no a la medida de mi esposa, no a la medida del hermano o de la hermana, no, a la medida de la estatura, de la plenitud
de Cristo. Así que nos debería llevar toda la vida, esta dedicación. Si bien es cierto, y quiero mencionarlo, cuando leemos en Romanos 12 acerca de ese presentarnos, y es porque a lo mejor lo has oído, está hablando de un momento concreto. La forma verbal que se usa ahí es esa, seguro que has oído acerca del verbo auristo en el griego, que es una decisión que se toma en un momento, un punto en tu vida, que tomas una decisión y a partir de ese punto hacia adelante esa decisión es válida. No es solamente un pico, un punto concreto, un momento solo de crisis, sino que ese momento de crisis en el que tú tomas una decisión conlleva un cambio, conlleva una forma de vivir. Y es probable que tenga que ser así en nuestra vida, que llegue un momento que nos demos cuenta que no estamos haciendo las cosas como Dios manda y que por la obra del Espíritu Santo Él hable a nuestra conciencia y digamos, es cierto, es que no está mi vida dedicada al Señor, y tengamos que arrodillarnos y delante de Dios en sinceridad pues clamar a Él y dejar todo de lado y dedicar por completo en mi propia voluntad todo al Señor. Sigamos adelante con el quinto punto, resultados de la dedicación. Romanos capítulo 12. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Resultados o consecuencias de la dedicación. Es importante en ese versículo, y donde quiero llamar más nuestra atención, es a la diferencia entre ser conformados y ser transformados. Se nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos. Y son dos palabras bastante distintas, y es en ello que quiero tener algunas ideas. Creo que la diferencia más grande entre ellas dos es que la primera es la que quiere el enemigo para tu vida y para la mía, que nos conformemos a este mundo. Mas la segunda es la que quiere Dios para nuestra vida, que seamos transformados. Una es la que va a intentar el enemigo, este mundo, de que tú y yo vivamos, simplemente conformándonos a este mundo. La otra es la que Cristo pretende para ti y para mí. Conformarse es tomar forma de algo, como cuando hacemos un pastel o unas magdalenas y los pones en el molde. Pones en el molde el pastel o el yeso para hacer una careta, no sé, lo que quieras, o un castillito de arena. Haces algo con un molde. Eso es conformarse, tomar la forma de algo. En cambio, transformarse es cambiar totalmente. Y todos conocemos el ejemplo, alguna vez hemos tenido los gusanitos, los gusanos de seda, ¿verdad? Cómo hacen su capullo de seda y aquello deja de ser un gusano para ser una mariposa. Y esa mariposa tampoco es muy bonita, pero deja de ser lo que la deja de arrastrarse y empieza a volar. Y todos muchos habremos visto esa diferencia. Esa palabra transformarnos es la palabra metamorfosis en griego y todos conocemos de esa palabra. Así que son dos cosas totalmente distintas. El mundo, el enemigo, va a querer que nos conformemos a este siglo. Esa palabra siglo no significa solamente un periodo de 100 años, sino que abarca algo más. Es una nebulosa que hay en nuestro mundo, que son las modas, que son las filosofías, que son los estilos, que son las ideas, que son las formas de hacer de este mundo. Así que no estamos hablando solo de 100 años. Y es muy fácil que tú y yo nos conformemos a la manera de hacer de este mundo, que nos metamos en ese molde, aunque incómodo, pero nos metemos en ese molde. Y además es que el mundo es agresivo y quiere que tú y yo estemos metidos en ese molde. Ellos quieren educar a mi hijo a su manera y quieren adoctrinarlo con las doctrinas de este mundo y quieren enseñarle cosas que son en contra de la palabra de Dios. Ellos quieren amoldar la vida de Rubén a su manera, no solo la de Rubén, mi propia vida. Cuando veo anuncios, cuando leo el periódico, cuando escucho la radio por las noticias, cuando escucho las noticias por la radio, cuando veo cualquier programa de televisión, están intentando conformar mi vida a su forma de pensar.
Y a menos que nosotros estemos atentos, a menos que estemos alerta, poco a poco nos iremos conformando. Y lo malo de conformarse es que con el tiempo nos damos cuenta, menos cuenta de las cosas. El pecado pasará desapercibido. Veremos cosas que hace unos años nos molestaban y ya no nos molestan. Escucharé cosas que hace unos años me molestaban y ya no me molestan. Pensaré cosas en mi corazón que hace unos años me molestaban y ya no me molestan, ya me da igual, porque estoy conformado a este siglo, a esta era, a esta nebulosa de ideas, a esta manera de pensar de este mundo. Así que no nos conformemos a este siglo. De hecho, si leemos lo que sigue, dice, sino transformaos por medio de la renovación. Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es transformación. Si pensamos en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice que tomó allí polvo de la tierra y formó al hombre y sopló aliento de vida en su nariz. Eso es una transformación. Algo que era inerte, que era polvo, fue transformado en algo que era un ser vivo, que era un humano. Eso es una transformación. Hemos leído ahora que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, hay una transformación, o somos revividos. Dejábamos de ser muertos en nuestros delitos y pecados para estar vivos. Así que Cristo, Dios, está haciendo su parte. Él nos ha transformado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si nos conformamos, podemos llegar a caer en el error de remodelar, de intentar arreglar solo por encima. Cuando entras en un local viejo, bueno, hago así, pero no me refiero a este, ¿de acuerdo? Cuando entras en un local y quieres arreglarlo, tienes dos opciones. O pintas las paredes y pules el suelo y quizá cambias las luminarias y es una remodelación. Bueno, ha quedado bonito, pero es una remodelación. En cuanto hablamos de transformar, es que lo tiras todo abajo, absolutamente todo abajo, menos las columnas, si estás en un sótano, y lo cambias todo por completo. No has cogido lo viejo para hacerlo nuevo, sino que has tirado lo viejo porque no sirve y de lo coges algo nuevo y haces tu local, tu casa o lo que quieras. Es algo nuevo, de nueva creación. Ya no sirve lo viejo, las cosas viejas pasaron. Así que debemos de pensar en ello, porque cuando somos llamados a entregarnos por completo a Cristo, no quiere decir que remodelemos, que ¿cómo hay otra palabra que no me sale? Restauremos nuestro antiguo local. No, es que es transformado, es que es cambiado, es que es una nueva manera de pensar, es una nueva manera de vivir, es una nueva relación con Cristo, es una nueva relación, por supuesto, es una nueva comunión con los hermanos. Así que cuando decidamos, o si ya lo hemos decidido, entregarnos por completo a Cristo, deberíamos estar en la práctica de ese versículo, ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Las cosas viejas pasaron, ya no sirven, son viejas. Tenemos que usar las nuevas que tenemos en el Señor Jesucristo. Ahora existen peligros o dificultades, como último punto, número 6, para la dedicación. Porque la realidad es que estoy seguro que muchas veces hemos orado para acercarnos más a Cristo, para vivir más cerca, para estar más cara a cara, para ser hombres y mujeres más espirituales. Seguramente será nuestra oración de cada día. Yo quiero madurar más, yo quiero vivir de una forma más santa, yo quiero vivir de una forma más pura. Pero hay dificultades y volvemos a pecar y nos tenemos que levantar, confesar nuestro pecado, pedir perdón y continuar. Y esas dificultades es probable que lleguen hasta amargarnos. Quizá hay cosas en tu vida o en mi vida
que no hayamos conseguido aún dejar. Dice Romanos capítulo 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Yo solamente quiero que veamos una cosa de la renovación de nuestro entendimiento, algo que debemos de entender tal y como las Escrituras lo enseñan, porque si no, el pecado va a seguir teniendo cierto dominio sobre nuestra vida. Y acordaos que cuando hablábamos de la palabra redención, decíamos que se nos había comprado, sacado y libertado de la esclavitud del pecado. Así que estamos en potestad de no someternos más al pecado, no porque seamos superhombres y supermujeres, sino porque Cristo, porque Dios lo ha querido así, nos ha dado esa potestad de no someternos más al pecado. Y cuando Pablo en Gálatas 2:20 dice que con Cristo está juntamente crucificado, nos está enseñando esa verdad. Dice, vamos a leerlo, Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es lo que deberíamos de estar todos, y lo estamos. Con Cristo estamos juntamente crucificados todos aquellos que hemos creído en Él como nuestro Salvador. Y debemos de ir a entender Romanos capítulo 6, en los primeros versículos, que allí nos enseña qué es esa muerte. Romanos capítulo 6, los 3 primeros versículos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Así que en el momento que hemos nacido de nuevo, que Dios nos ha sacado de la esclavitud, que el viejo hombre ha sido crucificado en la cruz del Calvario, el pecado es muerto en nosotros. Muerto, muerto. Ahora debemos de entender qué es ese muerto, porque por norma general, y yo pensaba así hasta hace poco, no, hace días, solo días, cuando uno piensa en algo muerto, piensa en que ya se ha acabado. Ya se ha acabado, ¿verdad? Se acabó, se ha muerto. Se ha muerto el ordenador. ¿Qué pasa? Bueno, el ordenador sí que le pasa. Se ha muerto el Mac. ¿Qué le pasa? Pues que el Mac se muere. Se ha muerto. Ya no vive. Tienes que llevarlo a reparar o a alguien que te pueda ayudar, porque no puedes hacer nada con él. ¿Verdad que hace años mi abuela murió? Pues se ha muerto. Ya no está con nosotros. Mi manera humana de pensar es que se ha acabado. Se ha acabado. Y hasta cierto punto es verdad, pero no es la verdad del todo. Si vamos a Génesis, y no vamos a leerlo porque lo conocemos todos, el hombre no podía comer de cierto árbol, ¿verdad? Porque lo que Dios le dijo al hombre, si comía de aquel árbol, es que moriría. Es que moriría. Y ya conocemos la historia, el hombre comió de aquel árbol y ciertamente murió. Pero no se acabó, siguió viviendo. Cierto que moriría, cierto que tuvo maldición, pero siguió viviendo. Lo más importante de aquella muerte fue la separación total de Dios. El hombre quedó separado por el pecado de su comunión perfecta que tenía en Edén. Algo que nunca hemos conocido nosotros, esa comunión perfecta en el Edén. Y el significado de la muerte es eso, es una separación. No se acaba. De hecho, cuando mi abuelita murió, no se acabó. Ella era salva, había creído en el Señor Jesucristo y sigue viva, y más que viva, en los cielos. Hay una separación. Se separó su parte física de su parte espiritual. Así ocurrió en Adán. Se separó la comunión con Dios. Así ocurre cuando leemos en el Apocalipsis de la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Pues todos aquellos que no han creído en el Señor Jesús serán lanzados al lago de azufre y de fuego. Pero no se acabó. Estarán separados por toda la eternidad de la gloria de Dios. Así que cuando leemos en Romanos capítulo 6,
En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es que hemos sido separados del pecado. Dios, en su poder, nos ha cogido de ese mercado de la esclavitud del pecado y nos ha separado. Ya no estoy bajo esa dictadura, ahora tengo otro Señor. El pecado sigue estando, y es por eso que nosotros muchas veces vamos a buscarlo, y entonces volvemos a pecar. Pero no ha sido quitado, no ha desaparecido, no está ejecutado o eliminado, o llámalo como quieras, pero créelo, porque lo dice las Escrituras, que tú has sido y yo he sido separado del pecado. No me tengo que someter ya más a ese pecado, al que sea o a los que sean. Dios me ha dado potestad, y no es que yo me lo crea porque soy más chulo que nadie, y yo puedo con el pecado, evidentemente que no es eso, simplemente que lo leo, y debo de creerlo por fe. Hemos sido separados de la autoridad del pecado. He sido hecho libre. Ya no tiene reino sobre mi vida, sino que yo tengo un nuevo rey, un nuevo Señor al que servirme. Así que, sea cual sea la situación en tu vida, si estás considerando estas cosas, si recapacitas, y yo me hago la pregunta, ¿estoy dedicado al Señor? ¿O estoy haciendo las cosas como Dios manda? Y cuando digo las cosas, no pensemos en las cosas de hacer materiales, en la iglesia o los ministerios. No, en mi corazón. Está mi corazón delante de Dios por completo. Y sí que faltan cosas. Claro, no soy perfecto, ni muchísimo menos. Claro que tengo errores. Claro que quedan lugares oscuros que Dios tiene que aún limpiar. Pero es mi disposición, es mi decisión, es mi voluntad. Coger mi corazón y presentarlo delante de Dios como un sacrificio vivo, hoy y mañana y pasado y el siguiente y el siguiente. Lo cierto es que cuando podamos decir como Gálatas, como Pablo en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, el resto será solamente esperar en Dios. Ya habremos pasado esa batalla. Lo que Dios quiera será lo que es, porque yo ya estoy entregado a Él. Si Dios me dice A, será A, y si dice B, será B, y si me dice que me vaya lejos, me iré lejos, y si me dice que me quede cerca, me quedaré cerca, pero mi corazón ya está entregado. Y no hay nada mejor que hacer lo que Dios quiera, ¿verdad? Sea irse lejos o quedarse cerca, sea ir a trabajar o no, sea lo que sea, no hay nada mejor que hacer lo que Dios quiera. Así que deseo que todos podamos llegar a ese momento de simplemente dejarnos por completo delante de Dios. No tengo nada que traerle a Dios. Tengo que ir con lo que soy. Señor, aquí estoy. Toma mi vida y haz lo que quieras de ella. No hace falta que vengamos con un currículum delante de Dios y se lo presentemos como el que va a buscar trabajo. No, mira, yo he hecho esto, y he hecho esto, y he hecho esto, y esta es mi experiencia, y pasé por aquel trabajo y lo hice muy bien, y estas son mis recomendaciones. No hace falta que vayamos así a Dios, simplemente con lo que yo soy, con lo que tengo, o sea, nada, venir delante de Dios y de rodillas, con un corazón arrepentido, con un corazón humilde, pedirle que tome control de mi vida y así ser consecuente. En cuanto hablamos de la salvación, Dios me salva y me da todas esas misericordias. Pero hay una parte que me toca a mí. No puedo excusarla. O me pongo a trabajar, o me pongo a andar, o aquí nada se mueve. A veces pienso, y verás que no es un pensamiento muy cultivado o muy trabajado, ¿eh? Si tú piensas en alguien que camina, ¿verdad que... Imagínate a alguien caminando. ¿Ya? ¿Necesitas más tiempo? Imagínate a alguien caminando. Está caminando para adelante, ¿verdad? No piensas en caminar para atrás. Yo no. No sé, quizá alguien sí, ¿eh? Y sería para estudiar. Pero lo normal es pensar en alguien caminando hacia adelante. Pues nos dice las Escrituras que andemos en el Espíritu. Y es para adelante. No es para atrás, es para adelante. Es lo normal de las personas. Así que en este caminar no nos cansemos, no desmayemos, porque el fruto está al final, porque la victoria
está al final así como el hombre que trabaja de campo y tiene su fruto. Te encuentres donde te encuentres, pues hay solución. Y si estás bien con Dios, mejor para ti. Continúa y ora por el resto. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y, Padre, yo te pido especialmente que alguna de las cosas que me has leído toquen nuestro corazón, Señor, nos hagan pensar en cada situación, en cada circunstancia de nuestra vida, cada uno en su experiencia, en lo que esté pasando, en lo que esté viviendo. Señor, usa tu palabra como espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, que es útil para exhortar, para redarguir, para consolar. Y, Padre, que podamos caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Señor, enséñanos acerca de este sacrificio vivo que debe ser nuestras vidas delante tuyo. Y guárdanos del pecado, Señor. Guárdanos del enemigo, porque de seguro que él no quiere que caminemos hacia adelante, sino que vayamos para atrás. Gracias quiero darte, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque no nos has dejado huérfanos, ni te has desentendido de nosotros. Y gracias, Señor, porque no nos pagas conforme a nuestras iniquidades. Padre, guárdanos en esta semana que hemos empezado, que podamos ya mañana empezar la mañana contigo en comunión, en oración, en la lectura de tu palabra. Que tú nos guardes, Señor, a lo largo del día, que podamos caminar por este mundo como lo que somos, luz y sal, y no escondernos ni conformarnos a este mundo. Oh Señor, tu palabra nos enseña cómo debemos de vivir, no este mundo. Te pedimos, Padre, que seamos valientes, que seamos hombres y mujeres de Dios, que tomen tu palabra, la graben en su mente y su corazón y la lleven adelante en su vida. Padre, ten misericordia de mí mismo, ten misericordia de nosotros, en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén.